No sé cuánto tiempo pasé encerrado en ese armario. Podrían haber sido horas. Podrían haber sido minutos. El tiempo, en la oscuridad absoluta, se estira y se encoge como un estómago vacío. Solo sé que me quedé acurrucado contra las cajas de lejía, con las manos apretadas contra los oídos, escuchando cómo el mundo se desmoronaba al otro lado de la puerta. Los gritos habían cesado hacía mucho. El silencio húmedo que vino después fue peor. Porque en el silencio húmedo no hay nada que bloquear. Solo te quedas ahí, quieto, y tu cerebro empieza a llenar los huecos con imágenes. Imágenes de lo que les pasó a Carrasco y a los otros. Imágenes de lo que salió de aquellos contenedores. Imágenes de lo que ahora campaba libremente por los pasillos del Atlas. En algún momento, dejé de oír los pasos arrastrados. Las criaturas se habían dispersado por el barco, buscando, ¿qué? ¿Más carne? ¿Más mentes de las que alimentarse? ¿O simplemente explorando un mundo que no conocían? Un mundo de metal y óxido y luces anaranjadas que debía de ser tan extraño para ellas como lo era para mí el fondo del punto Nemo. El dolor en la nuca me palpitaba. Notaba la sangre seca formando una costra sobre el cuello de la camiseta. Pero estaba vivo. Contra todo pronóstico, estaba vivo. El golpe del tipo calvo me había salvado. Si no me hubiera noqueado, ahora estaría en la bodega 3 con los demás. O lo que quedara de ellos. Al final, el hambre y la sed me obligaron a moverme. Llevaba no sé cuánto tiempo sin beber agua. La boca me sabía a cartón y a sangre. Las piernas se me habían acalambrado. Si no salía pronto, no saldría nunca. Busqué a tientas en la oscuridad del armario. Mis dedos palparon cajas, botellas de limpiador, trapos sucios, una linterna rota. Hasta que encontré algo útil, un cubo de metal vacío. Lo cogí con las dos manos y lo levanté por encima de la cabeza. No era un arma. Pero era lo único que tenía. Golpeé la puerta del armario con el cubo. Una vez. 2 veces. El sonido retumbó como un gong en el silencio del barco. 3 veces. El pestillo se dio con un chasquido metálico. La puerta se abrió. Salí al pasillo. Lo primero que me golpeó fue el olor. Había olido cosas malas en el Atlas. El olor a flores podridas del primer día. El olor a carne muerta de la bodega 3. El olor a plástico quemado del teléfono. Pero esto era diferente. Esto era el olor de un matadero abandonado. Hierro dulzón, vísceras expuestas. Un hedor tan espeso que podías masticarlo. Las luces de emergencia seguían encendidas, proyectando su resplandor anaranjado sobre las paredes de chapa. Pero las paredes ya no eran del todo grises. Estaban manchadas de rojo y de negro. La sangre había salpicado los conductos del techo. Formaba regueros que bajaban por las paredes como lágrimas espesas. En el suelo, charcos oscuros que reflejaban las lámparas como espejos rotos, y mezclado con la sangre, ese líquido negro y frío que había visto en el diario de Andrés. Manchas viscosas, espesas como alquitrán, que parecían moverse ligeramente cuando no las mirabas directamente. Avancé despacio, sin hacer ruido. Las botas se me pegaban al suelo a cada paso. El primer cadáver lo encontré a los pocos metros. Era el tipo calvo. El de las espaldas de cargador. El que me había golpeado en la nuca. Estaba tirado en el suelo, boca arriba, con los ojos abiertos y la boca torcida en una mueca que ya no era de miedo, sino de algo más allá del miedo. Le faltaba un brazo. El muñón era irregular, como si se lo hubieran arrancado a tirones en lugar de cortarlo. Pero no era eso lo peor. Lo peor era que su pecho aún se movía. Un espasmo. Una contracción. Los dedos de su mano restante se abrían y se cerraban como una araña moribunda. No estaba vivo. Sabía que no estaba vivo. Sus ojos ya no miraban nada, pero algo dentro de él seguía moviéndose, como si los nervios y los músculos aún no hubieran recibido el mensaje de que el dueño del cuerpo ya no estaba. Me aparté de él y seguí adelante. El pasillo desembocaba en la escalera que subía a la cubierta principal. Allí había más cadáveres. O partes de ellos. Identifiqué a la mujer de pelo corto por el tatuaje de una rosa en el tobillo. Su cuerpo estaba doblado en un ángulo imposible contra los peldaños, como si algo la hubiera lanzado contra la pared con tanta fuerza que los huesos hubieran cedido. Más allá, el chico joven del acné. Ya no tenía cara, solo una masa de carne desgarrada donde antes había tenido ojos y nariz y boca. Carrasco no estaba, ni su cadáver. Eso me inquietó más que todos los muertos juntos. Subí la escalera con el corazón en la garganta. Cada peldaño crujía bajo mis botas. Cada sombra me parecía una amenaza.
El silencio era tan denso que mis propios latidos retumbaban en mis oídos como tambores de guerra. La cubierta principal estaba igual que el pasillo. Manchas de sangre y de ese líquido negro por todas partes. Pero aquí había algo más. Algo que no había visto abajo. Marcas de arañazos en las paredes. Pero no eran arañazos humanos. Eran surcos profundos, paralelos, como si algo con garras de acero hubiera arrastrado sus dedos por la chapa. Algunos recorrían el techo. Levanté la vista, y entonces la vi. Al principio, mi cerebro se negó a procesarlo. Se rebeló contra lo que veían mis ojos. Porque lo que había en el techo no tenía sentido. No encajaba en ninguna categoría de ser vivo que yo conociera. Era una de las criaturas. Había tomado una forma vagamente humanoide. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Pero la proporción era incorrecta. Los brazos eran demasiado largos. Las piernas se doblaban en direcciones contrarias a las articulaciones humanas. Los dedos, larguísimos y blancos como gusanos, terminaban en uñas que no eran uñas, sino prolongaciones de hueso translúcido. Estaba agarrada al techo como una araña. Su cabeza giraba lentamente de un lado a otro, como si estuviera escuchando, como si estuviera buscando algo, y su boca. Dios mío, su boca ocupaba la mitad inferior del rostro. Una hendidura enorme que se abría desde lo que debería ser la mandíbula hasta las sienes. Dentro de esa boca no habría dientes humanos. Había hileras concéntricas de dientes translúcidos, como agujas de cristal, que se superponían unas a otras formando una espiral sin fin. La boca se abría y se cerraba ligeramente, con un movimiento pulsátil, como si estuviera respirando por ella. No me había visto. Se movió. Sus dedos largos se despegaron del techo uno a uno y volvieron a clavarse un poco más allá, arrastrando su cuerpo flaco y pálido por encima de mi cabeza. El movimiento era fluido, silencioso, aterradoramente elegante. Se dirigía hacia el otro extremo del pasillo, donde yacía otro de los cadáveres del motín. Se detuvo justo encima de él, y entonces hizo algo que me helará hasta el día de mi muerte. Inclinó la cabeza hacia abajo, con un ángulo imposible para un cuello humano, y abrió la boca. De su garganta emergió un sonido. No un rugido. No un gemido. Una canción. Un tarareo suave, entrecortado, desafinado. Istis de Real Life, mi canción. Mi maldita canción. Estaba tarareando Bohemian Rhapsody a media voz, con una entonación casi infantil, mientras sus dedos de araña acariciaban el cadáver que tenía debajo. No pude contenerme, el cubo de metal se me escapó de las manos y cayó al suelo con un estruendo que retumbó en todo el pasillo. La criatura giró la cabeza. Sus ojos, unos ojos que no había notado hasta entonces, unos ojos sin párpados, negros como el aceite, me miraron directamente. Me taladraron. Me reconocieron. Su boca se abrió un poco más. Los dientes concéntricos brillaron bajo la luz anaranjada, y sonrió. Era una sonrisa imposible. Una sonrisa que no expresaba alegría ni furia, sino un hambre tan pura, tan antigua, que no tenía nombre en ningún idioma humano. La criatura se giró en el techo con una fluidez que desafiaba la gravedad. Su cuerpo se retorció como una serpiente colgada de una rama. Eché a correr. Ya no importaban las reglas. Las reglas habían muerto en la bodega 3 junto con Carrasco y los suyos. Corrí como no había corrido en toda mi vida, con los pulmones ardiendo y las piernas temblorosas. Doblé una esquina. Otra más. Detrás de mí, oía el roce de sus uñas en la chapa. El repiqueteo de sus dedos en el techo. El tarareo de Bohemian Rhapsody persiguiéndome por los pasillos como una nana infernal. Llegué a un cruce de pasillos y me lancé hacia la izquierda. Mis pies resbalaron en un charco de ese líquido negro y frío. Caí al suelo. El impacto me dejó sin aire. La criatura se detuvo en la esquina. La vi asomarse lentamente. Su cabeza giró en un ángulo de 90 grados. Sus ojos negros me buscaban. Me quedé inmóvil. Sin aire. Sin sonido. Como un animal muerto. Y entonces, un ruido. Más adelante, en el pasillo de estribor, algo crujió. Otro cadáver, quizás. Otra víctima del motín que aún no había terminado de morir del todo. La criatura giró la cabeza hacia el sonido. Su boca se abrió y se cerró con un chasquido húmedo. Luego, con la misma fluidez de antes, trepó por la pared y desapareció en dirección al ruido. Me quedé tirado en el suelo, con el corazón a punto de reventarme el pecho. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Solo sé que, cuando por fin me atreví a incorporarme, el pasillo estaba vacío.
La criatura se había ido. Mi canción había dejado de sonar. El resto de la noche lo pasé escondido en un cuarto de herramientas que encontré cerca de la lavandería. Era un espacio minúsculo, sin ventanas, con una sola puerta que até con un cable desde dentro. Me senté en el suelo, entre estanterías de repuestos y botellas de aceite, y me quedé escuchando. Los sonidos del barco habían cambiado. Ya no era solo el motor y las olas y las tuberías. Ahora había nuevos ruidos. Arañazos en los conductos de ventilación. Pasos arrastrados en la cubierta superior. Un tarareo lejano, entrecortado, que a veces sonaba como Bohemian Rhapsody y a veces como algo que no era música en absoluto. Las criaturas estaban explorando. Estaban aprendiendo a moverse por el barco. Estaban ocupando los camarotes vacíos, las bodegas, los pasillos. Y mientras yo me escondía en ese cuarto de herramientas, abrazado a mis rodillas, entendí algo que me heló la sangre. Las reglas ya no servían. Las reglas estaban escritas para cuando las criaturas estaban dentro de los contenedores. Para cuando estaban en semiletargo. Para cuando el sistema funcionaba. Ahora el sistema se había ido al infierno. Ahora las criaturas estaban fuera, y no tenían ninguna prisa, porque el barco seguía navegando. El piloto automático seguía funcionando. Las luces seguían encendidas. Todo seguía en marcha, como si la muerte de media tripulación fuera un incidente menor en el informe de un funcionario anónimo, y entonces recordé las palabras del capitán. Su mentira piadosa. Su promesa de volver a puerto en 60 días, quizás era verdad. Quizás el barco sí volvía a puerto. Pero no para liberarnos a nosotros, sino para recoger a los siguientes. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. En algún lugar del barco, las criaturas dejaron de tararear. El silencio volvió a caer sobre el Atlas como una lápida, y yo supe, con una certeza que me caló hasta los huesos, que el infierno no había hecho más que empezar.